Hola, ¿qué tal a todos? Soy la maestra Natalie en esta sexta cápsula de métodos de investigación. Vamos a comenzar. La unidad 2, fuentes de información. En la clasificación de las fuentes de información son aquella información que es el recurso fundamental en la sociedad contemporánea, en la ciencia, en la educación, los negocios y prácticamente en cualquier actividad humana. Para poder gestionarla, utilizarla y evaluarla adecuadamente, es indispensable comprender su origen, las características de estas, la fiabilidad de nuestras fuentes de información. Por ello, existen diversos sistemas de clasificación de las fuentes de información que permiten identificar, analizar y seleccionar los datos que más se adecúen a nuestra investigación, según las necesidades de cada disciplina o contexto en el que nosotros estemos realizando el objeto de estudio. Una fuente de información es cualquier recurso, persona, documento, objeto u otro medio que proporcione datos, conocimientos, hechos o evidencias acerca de un determinado tema. Las fuentes pueden ser materiales impresos, recursos digitales, testimonios personales, base de datos, registros institucionales, entre otros que nos permitan profundizar más en nuestra investigación. La clasificación de las fuentes de información facilitan la identificación de su uso, de la utilidad que le vamos a dar, de la confiabilidad y de la pertinencia y la organización del conocimiento para la consulta y el análisis en el sistema que vayamos integrando nuestra investigación. ¿Sí? En el transcurso del tiempo se han desarrollado diferentes sistemas para clasificar las fuentes de información, cada uno con criterios específicos según el caso de aplicación, el formato, el origen y el tipo de contenido de nuestro objeto de estudio y la que más se adecúen a nuestra investigación. ¿Sí? Aquí les presento los más destacados y los que se pueden emplear en el ámbito académico y profesional. Las referencias bibliográficas se pueden clasificar según su formato, según su origen y según la función o la profundidad en la que vamos a emplear nuestra investigación educativa. Dentro de la clasificación por origen, debemos tomar en cuenta las fuentes primarias, que son aquellas que ofrecen información original, directa y sin intermediarios sobre un acontecimiento, suceso o fenómeno o el tema de interés que nosotros estemos buscando para nuestra investigación. Estas fuentes primarias representan la primera manifestación documental o testimonial y suelen ser objeto de estudio o interpretación posterior a dicho testimonio o documento. Algunos ejemplos de fuentes primarias pueden ser los diarios personales, ¿sí? Las entrevistas, resultados de experimentos que se hayan hecho con anterioridad, algunas obras literarias, actas oficiales, donde den detalles profundizados de el fenómeno de estudio o de los antecesores de esta investigación. Algunos registros fotográficos, evidencias pictográficas en este caso, manuscritos, cartas o algún otro documento, ¿sí? Que pueda ser de utilidad para el enfoque que tenemos de nuestra o la recopilación de datos que sirvan para nuestra investigación. Algunas bases de datos, ¿sí? Sin procesar. Encuestas aplicadas al sujeto de estudio, ¿sí? Que tengan
en cuenta y que puedan ofrecernos una amplia gama de resultados, ¿sí? Para nuestra investigación. Otras pueden ser las fuentes secundarias. Estas recopilan todo tipo de información, analizan, interpretan y comentan información proveniente de fuentes primarias, ¿sí? No contienen datos originales, sino que sintetizan y ponen en contexto la información. Un ejemplo de ello son los libros de historia que datan las características detalladamente, ¿sí? De los sucesos históricos, ¿sí? O algunos artículos de revisión, pueden ser revistas, periódicos, ¿sí? Donde daten los em, sucesos más importantes o que ayuden a nuestra investigación a tener unos datos que nos puedan dar como que la guía, ¿sí? Para recopilar todo este tipo de información. Algunos ensayos críticos, las biografías de quienes pudieron realizar un trabajo similar al que estamos haciendo, el análisis estadístico, ya sean las gráficas, ¿sí? Algunas reseñas académicas, catálogos digitales o impresos, diccionarios, enciclopedias, ¿sí? Revistas digitales, entre otros. Existe también unas fuentes terciarias, que son aquellas que agrupan y organizan información proveniente de fuentes secundarias y primarias, es decir, que consultan ambas fuentes, ¿no? ¿Sí? Y que nos sirven como una guía o un patrón para realizar nuestra investigación, sirviendo como instrumento de consulta rápida y guía de búsqueda. Sí, lo que les decía, podemos consultar rápidamente las fuentes secundarias y primarias para darnos una idea de todo lo que nosotros queremos recopilar y que apoye nuestra hipótesis, nuestro planteamiento y todo aquello que aporte contenido nuevo a una interpretación, ¿sí? Que pueda facilitar el acceso a nuestra investigación y a otras fuentes, ¿sí? Algunos ejemplos de fuentes terciarias son los índices bibliográficos, las bases de datos temáticas, por tema, por contenido, ¿sí? Por materia, por disciplina, bibliografías anotadas, ¿sí? Directorios, ¿sí? Donde nos puedan dar datos importantes, ¿sí? De aquellos, este, guías u otros datos de un contenido. También pueden ser los buscadores en línea o hacer el uso adecuado de la tecnología. Repertorios y guías académicas, ¿sí? Consultar todo lo que nos pueda proveer de una información correcta y más rápida para que consultemos nuestras fuentes de información. Dentro de estas fuentes de información hay una clasificación por su naturaleza o formato, ¿sí? Como cuáles, como las fuentes escritas, que incluyen los libros, las revistas, los periódicos, como bien decía. En algunas bibliotecas podemos encontrar si es un hecho histórico, si se basa en una disciplina de historia o de las ciencias sociales y humanidades, podemos encontrar estos sucesos. Documentos oficiales, ¿sí? Las tesis, como bien decía, trabajos anteriores donde podamos nosotros apoyarnos si tienen similitudes en nuestra investigación, los informes que se rindieron, las cartas, los manuscritos que hayan existido de este suceso o de esta misma investigación, cualquier otro material que se presente de forma textual, impreso o digital. ¿Sí? Podemos recurrir a las fuentes audiovisuales, ¿sí? Que comprenden materiales que presentan información a través de imágenes, sonidos o ambos, ¿sí? Ya sean fotografías, películas, videos, grabaciones de audio, de voz, algunos pictogramas, ¿sí? Algunos podcasts, algunos documentales que tengan testimonios de esta misma investigación o cómo se fueron aportando, recopilando todos los datos que nos puedan servir como una guía o un patrón
para llevar a cabo nuestra investigación. Algunas presentaciones multimedia también. Recuerden que la educación, en el grupo educativo, tenemos materiales digitales a los cuales podemos recurrir para poder realizar una investigación adecuada y que la educación está en continua evolución y hacer uso de estos materiales digitales. También, como bien les decía, las fuentes electrónicas o digitales, que es la que comúnmente estamos innovando y creando y haciendo uso de ellas en el ámbito educativo, sí, que son todos aquellos recursos almacenados, sí, que tienen una gestión y que han sido consultados mediante plataformas digitales y tecnologías de la información. Esos incluyen sitios web, base de datos electrónicas, por ejemplo, una base de datos de Excel, periódicos en línea, ¿sí? Que físicamente ya no estén, pero que ahorita está con la base de datos de las plataformas educativas, están en redes y podemos hacer uso de ellos. Algunos blogs donde se comente el mismo tema de interés con otro enfoque, pero que nos sirva a nosotros como un antecesor y como una guía. Las redes sociales, algunos libros electrónicos que pues ya tenemos acceso a ellos de manera fácil y rápida y algunos archivos digitales. También podemos recurrir a las fuentes orales. Esas son las información obtenida a través de la palabra hablada, de la narrativa, de la descripción de aquellas personas involucradas en alguna investigación o un trabajo similar al que estamos realizando. Podemos hacerlo a través de entrevistas, ¿sí? De algunas conferencias, de algunos relatos, testimonios, escuchar discusiones o hacer mesas redondas, seminarios, consultar debates, ¿sí? Que nos sirvan para registrar los datos más importantes y así transcribir posteriormente nuestras opiniones acerca de lo que nosotros estamos escuchando, ¿sí? Con las personas que nos relatan estas fuentes, ¿sí? Y que nos sirva de ayuda para nutrir, ¿sí? Nuestra información y así llevar a cabo la investigación. Y las fuentes físicas y materiales, que son aquellos objetos o artefactos, ¿sí? Monumentos, restos arqueológicos, dependiendo del enfoque que nosotros le demos a nuestra investigación o que hayamos delimitado, ¿sí? O el área donde nosotros vayamos a tener la intervención o la investigación educativa. Algunas obras de arte también pueden ser utilizadas para enriquecer nuestro trabajo, algunos instrumentos científicos y cualquier elemento tangible, ¿sí? Que proporcione información sobre su época, la función y contexto, que permita también tener como que la recopilación de ciertos datos fiables y físicos, ¿sí? Materiales que enriquezcan nuestra investigación. ¿Sí? Las fuentes de información se clasifican por nivel de profundidad. Como bien les decía, ¿sí? Pueden ser las fuentes académicas. Son todas aquellas que han sido sometidas a procesos de revisión y validación por especialistas, por todos aquellos participantes o agentes de cambio que han tenido contacto con el enfoque de nuestra investigación o con el objeto de estudio, como los artículos también publicados en revistas científicas, tesis universitarias, libros especializados, ponencias en congresos, todo aquello que nos sirva como una fuente enriquecedora y nutritiva para nuestra investigación. Estas fuentes, sí, son consideradas las más confiables para una investigación y el análisis crítico de este mismo trabajo. Las fuentes no académicas, ¿sí? Incluyen aquellos materiales informativos que no pasan por una revisión científica, ¿sí? Como una prensa general, los blogs, porque tienen una opinión personal, los sitios divulgativos, algunas publicaciones institucionales, ¿sí? Donde todo el mundo comente acerca del mismo trabajo, de las características, que profundicen, pero de una manera personal, ¿sí? Aunque estas pueden ser útiles como para tener una idea, ¿no? ¿Sí?
para conocer el contexto o el sentir de la sociedad, de la comunidad escolar en la que se presente nuestra investigación, pero no se consideran suficientes como para sustentar o fundamentar una investigación formal en este caso. ¿Sí? También con respecto a la clasificación por propósito de nuestras fuentes de información o función que tengan, ¿sí? Las fuentes de información a las que vayamos a recurrir en nuestra investigación pueden ser informativas. Son aquellas que buscan informar y comunicar los hechos tal cual sucedieron o recopilar los datos o conocimientos más importantes, ¿sí? Para nuestra investigación. El ejemplo de ello son los manuales, las enciclopedias, ¿sí? Los informes técnicos, que aquellos que nos den información veraz y confiable que sirva para nuestro trabajo. Algunas fuentes de referencia, que son aquellas que sirven para consultas puntuales, con datos más detallados, más característicos, definiciones, conceptos, datos específicos, concretos, ¿sí? O aclaraciones. Un ejemplo de ellos son los diccionarios, los glosarios, almanaques u otros donde se detalle un significado simbólico de lo que queremos buscar. Las fuentes analíticas, como su nombre lo indica, proporcionan análisis, interpretación, ¿sí? Una reflexión y una evaluación de los fenómenos o hechos, ¿sí? Algunos ejemplos de ello que podemos recurrir cuando nosotros realicemos una investigación son los artículos de opinión que nos den la idea, ¿sí? De la opinión que tiene el público acerca del tema de interés, los ensayos que se hayan hecho con anterioridad sobre este mismo tema y algunas investigaciones científicas realizadas, ¿sí? O algunas críticas literarias que se tengan en relación con el trabajo que estemos realizando. Y las fuentes persuasivas, quienes tienen como objetivo convencer, persuadir, como lo dice su nombre, influir o modificar la opinión del público. ¿Sí? Algunos de ellos pueden ser los discursos, las columnas editoriales, ¿no? Comúnmente se conocen, o la propaganda, ¿sí? O campañas publicitarias que se tenga acerca de, en este caso, de la calidad educativa en las aulas o de la investigación que se vaya a realizar con el tema que nosotros hayamos seleccionado en un principio. Algunos desafíos en cuanto a las fuentes de información y su clasificación que nos vamos a encontrar en el camino, en el trayecto de la búsqueda de información, aunque estos también facilitan la organización y el análisis de esta información que nos ayude a tener una idea más clara de nuestro trabajo, ¿sí? ¿Qué desafíos nos vamos a encontrar? La frontera entre una fuente primaria y una secundaria puede ser algo confusa, que tenga diferencias y al mismo tiempo tenga similitudes, cuando los datos se reinterpretan en distintos conceptos, ¿sí? Quiere decir que se aplican a las mismas fuentes de información, a una misma disciplina, pero que estén reinterpretados de una manera diferente. La proliferación de recursos digitales, es decir, que existan muchos recursos digitales que exigen criterios más rigurosos, que lleven un patrón y que puedan filtrar una información confiable. La interdisciplinariedad en educación obliga a consultar fuentes de diferentes campos y adaptarlos a nuestra investigación por su clasificación, como bien les comenté. Las fuentes vivenciales y comunitarias que acontecen todo el contexto natural de nuestra investigación. Estas pueden ser un poco difíciles de documentar, pero pues son una clave importante para tener esas ideas, esas guías que nos lleven a realizar un enfoque cualitativo en nuestra investigación, si es así lo que tenemos seleccionado. ¿Sí? En cuanto a la clasificación de nuestras fuentes de información, podemos concluir que estas constituyen una herramienta fundamental en la investigación educativa. ¿Sí?
ordenan el conocimiento, fortalecen la argumentación y garantizan la calidad de nuestros resultados científicos de nuestro trabajo. A medida que la educación evoluciona, surgen nuevas formas de acceso, como bien les dije, nuevas redes de acceso, producción de información, dominios de sistemas de clasificación, ¿sí? Que servirán para hacer nuestro trabajo académico y profesional en este campo educativo, ¿sí? Y en este apartado, el personal investigador o quien realiza la investigación debe desarrollar habilidades para identificar, valorar y organizar las fuentes, ¿sí? Que tengan promoviendo una cultura de rigor, de ética, de creatividad, de innovación en la generación del conocimiento educativo. Y con esto concluimos. Nos vemos en la próxima cápsula.